Hola a todos, soy Valeria Campos, soy doctora en filosofía, me dedico hace ya más de una década a intentar generar un cruce entre la filosofía y la alimentación, intentando hacer una filosofía un poquito más aplicada, que además me entregue cierto rendimiento crítico político que pueda ser aplicado al contexto actual e histórico de Chile. En ese marco es que quisiera entregarles algunas reflexiones sobre este tema que tienen, por supuesto, una gran vinculación con la pandemia y con la situación biopolítica que ha desencadenado en nuestro país y en el mundo, ¿no? Se ha dicho mucho e incluso hay investigaciones científicas que respaldan el hecho de que este virus parece gestarse sobre todo en un mercado donde lo que primordialmente se venden, se comercializan son alimentos. Entonces, ya en el origen de esta pandemia hay una relación con el alimento que no ha sido suficientemente explorada, que no ha sido suficientemente criticada tampoco. Y que involucra muchos factores, ¿no? Se ha hablado mucho de este proceso de zoonosis que podría haber sido también el causante de la expansión del virus, un proceso según el cual ciertas especies animales pueden ser vehículos de contagio para los seres humanos. Pero si esto es real, es importante notar que esta zoonosis que ha ocurrido tiene su causa en ciertas externalidades negativas, podríamos decir, de actividades humanas productivas y que tienen sobre todo que ver con la alimentación. Me refiero a la deforestación de bosques nativos con el fin de ocupar esos predios para terreno agrícola. Me refiero también a la cría de animales para el consumo humano, que se vuelve cada vez más difícil de sobrellevar con los criterios o los estándares de inocuidad que eso requiere para que sea segura, ¿no es cierto?, para el ser humano también. Entonces, es importante notar que la producción de los alimentos, nuestras formas actuales, industriales de producir alimentos, son también, de alguna manera, factores que han causado, que han operado, ¿no es cierto?, en la propagación del virus. No me voy a dedicar a hablar exactamente de eso. Existe en Internet bastante material de investigación, papers, artículos que hablan de esta cuestión y que incluso datan desde el 2017, incluso algunos desde el 2015, donde ya se habla de la posibilidad de la expansión de algunas de las formas del COVID, ¿no?, que es lo que hoy día ya estamos viviendo. Más que meterme en ese tema, quiero utilizarlo de alguna manera como gancho para entrar en lo que sí me gustaría proponer en esta pequeña sesión, que es el rol político o la importancia política que le damos a la alimentación. Me parece que hasta el día de hoy no nos hemos dado cuenta profundamente como sociedad, a nivel global digo, pero también a nivel local, a nivel chileno, ¿no? En el caso de Chile, nos hemos dado poca cuenta o hemos tomado poca conciencia de la importancia política que la alimentación tiene. Pero la verdad es que la alimentación es uno de los elementos políticos más importantes. Y en la medida en que la alimentación está directamente relacionada, en primer lugar quizás, con nuestra supervivencia, sobrevivencia biológica, fisiológica, es decir, con nuestra vida en esos términos, es que entonces la alimentación es uno de los elementos claves de toda biopolítica. La alimentación es política, podríamos decir, desde que pensamos el origen de la comunidad. Existen varias tesis, sobre todo históricas, que entienden que las comunidades se forman a partir de formas de intercambio donde el alimento tiene un lugar primordial. Casi podríamos decir que no existe comunidad si es que no hay antes de esta la posibilidad de reunirse y de compartir o de intercambiar alimentos. El intercambio de alimentos, el compartir alimentos, el distribuir alimentos es una de las primeras prácticas político-administrativo-económicas que los grupos humanos han desarrollado. Y esto históricamente sí está de alguna manera datado. Pero además la alimentación es política porque, como sabemos, el control que se ejerce sobre la comida, el control que los poderes políticos y económicos ejercen contra la comida,
respecto de la comida, es una de las formas más efectivas mediante las cuales se puede llegar a también controlar determinadas formas en que las personas viven en sus determinadas comunidades, ¿no? La comida ha sido y todavía continúa siendo poder en su forma más básica, más tangible, más inescapable, por decirlo así, ¿no? Las clases, las castas, las razas, los géneros, en la medida en que ha existido un proceso de jerarquización respecto de ellos, se mantienen y son creados en parte en base a un control diferencial respecto del acceso a la comida. La biopolítica, entonces, como decía, es una forma que debe incluir a la alimentación casi que en su centro. Foucault, uno de los pensadores, digamos, precursores de este modo de pensar la política, afirma que el sexo es, en efecto, uno de los instrumentos de disciplinarización esenciales, tanto de la biopolítica como de la anatomopolítica que le precede. Yo estaría de acuerdo, por supuesto, pero le agregaría también la alimentación. La alimentación es un instrumento de disciplinarización de las anatomopolíticas y de las biopolíticas, porque la alimentación asegura la reproducción de las poblaciones, porque la alimentación de alguna manera controla las relaciones entre natalidad y mortalidad también, porque en el fondo la alimentación está en el corazón de toda política de la vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo diría, es necesario pensar la alimentación desde un punto de vista político, no solamente desde un punto de vista, digamos, meramente económico o solamente desde un punto de vista biológico, ni siquiera tampoco solo desde un punto de vista cultural. Es necesario que le demos la importancia política que tiene. Sin embargo, como decía, en Chile esto ha sido difícilmente enfocado de este modo, ¿no? En Chile la desprotección histórica de los alimentos, que además ha hecho que estos sean cooptados en su valor por los mercados más excluyentes y las más salvajes leyes de la oferta y la demanda neoliberal, es algo preocupante y algo que tenemos que ver o tener a la vista si queremos pensar un nuevo Chile a partir de, al menos por ahora, un nuevo proceso constituyente, ¿no? Los alimentos han sido transformados en puros y simples bienes de consumo, algo que quizás nos parece obvio en la medida en que los alimentos se transan en los mercados tradicionales. Sin embargo, esto es muy problemático en la medida en que la comida es la base, como decía, de nuestra vida, ¿no? De nuestra vida biológica y también de nuestra vida política, social y cultural. Entonces, en este sentido sería muy importante para el proceso que se nos viene y para el Chile que queremos pensar de ahora en adelante, hablar de una figura jurídica que no ha entrado en nuestro ordenamiento, sin embargo sí se encuentra presente en muchos ordenamientos a nivel mundial, que es la del derecho a la alimentación, ¿no? O el derecho a una alimentación adecuada, ¿no? Este derecho a la alimentación adecuada debiese permitirnos proteger nuestros modos de alimentarnos, nuestros alimentos, nuestras prácticas alimentarias, también a nivel cultural y también, por supuesto, el trabajo de aquellas personas que se dedican a la producción limpia y sostenible de estos alimentos, ¿no? En Chile, entonces, como comentaba, la situación política de la alimentación reproduce su marginación histórica del ámbito de los intereses de un Estado de Derecho. En primer lugar, constatemos que la alimentación no ha sido en nuestra legislación desde el nacimiento de nuestra república un tema relevante. No aparece en la Constitución del 80, solo se le da un reconocimiento implícito a partir del derecho a la vida, ¿no? En ese sentido sería muy importante tener a la vista un pacto internacional que es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966,
que afirmado o reafirmado y apuntalado por la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de Roma de 1996, se formula esto que yo señalaba, que puede llamarse derecho a la alimentación adecuada. Y su formulación es la siguiente: el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos en consonancia con el derecho a una alimentación apropiada y con el derecho fundamental de toda persona a no padecer hambre. En el 99 se introduce una observación general que especifica y operacionaliza los conceptos utilizados en la formulación de este derecho. Establece obligaciones y violaciones al derecho específicas. Hace referencia a la necesidad de contar con una legislación marco, además, que en Chile hoy día no existe. No tenemos nosotros una ley general de alimentación, ¿no es cierto? Por lo tanto, esto sería muy importante, esto sería una de las derivaciones más importantes que se seguirían de este derecho a la alimentación con rango constitucional, ¿no? La posibilidad y la obligación, casi, de generar una ley de alimentación que reúna los distintos temas o las distintas, digamos, aristas políticas que la alimentación tiene, ¿no? Que las reúne y las articule, porque actualmente lo que sucede en nuestra legislación es que las distintas fases de la producción y del consumo de los alimentos están reguladas por leyes muy heterogéneas que no se comunican además entre sí, ¿no? Yo diría que es importante que una ley marco de este tipo tenga en cuenta, por un lado, ¿no es cierto?, la producción agrícola, pero incluso antes, que se preocupe del alimento desde su genética, es decir, desde su semilla, desde la semilla misma, ¿no? Para eso necesitamos legislaciones que nos ayuden a proteger nuestro patrimonio material alimentario. Actualmente en Chile solamente se considera la alimentación bajo el concepto de patrimonio inmaterial, es decir, como saber técnico asociado sobre todo a la cocina y a las costumbres que están asociadas al acto alimentario. Pero no se considera que el alimento mismo, ¿no es cierto?, que la materia prima comestible es también parte de nuestra riqueza cultural que debe ser protegida frente al avance de las transnacionales biotecnológicas, ¿no? En este sentido, tratados internacionales como el TPP-11 son realmente un peligro para nuestras semillas nativas y por lo tanto implican una gran desprotección de nuestra riqueza genética vegetal y animal, podríamos decir también, en algunos casos, ¿no? Entonces, es importante que las leyes abarquen desde la producción agrícola, incluso desde la protección patrimonial de la semilla, que también protejan a las personas que producen nuestros alimentos, nuestras materias primas agrícolas. Y en ese sentido, sería importante que hubiese un cambio de paradigma desde una producción de materias primas agrícolas industrial a una que pudiese ser más sostenible, que pudiese ser llevada a cabo por familias campesinas bajo el concepto de agricultura familiar campesina y que además esa producción esté articulada en su comercialización con grandes grupos de población a nivel urbano. De otra manera, si no se hace de esa manera, ¿no es cierto?, estas pequeñas formas de producción nunca van a encontrar maneras de sustentarse a partir de los mercados en los cuales se transan los alimentos hoy en día, porque en el fondo son alimentos que van a ser más caros si es que llegan a los mercados tradicionales. Entonces es necesario generar formas de intercambio del alimento también que sean más eficientes y que impidan la exclusión de grandes grupos de la población en el acceso a estos alimentos. También es importante, ¿no es cierto?, en este sentido, reformar la ley de pesca, una ley que históricamente ha desprotegido a nuestros recursos hidrobiológicos, ¿no?, que solo desde su renovación del 2008 incluye la necesidad de contar con comisiones científicas para la evaluación del estado de los recursos alimentarios del mar. ¿Ya? Antes los recursos hidrobiológicos se sacaban sin saber cuál era el estado de la especie, de las distintas especies. Hoy en día tenemos solamente estudios de algunas de las especies hidrobiológicas y otras se siguen extrayendo de manera indiscriminada con alto riesgo de que esas especies se extingan, ¿no? Recordemos que la pesca es una de las pocas actividades todavía extractivas que existen en el ámbito de la producción de alimentos, ¿no? En general, el paso a la agricultura y el paso a la ganadería
evitaron que siguieran dándose prácticas extractivas, pero la pesca sigue siendo de ese tipo. Necesitamos además leyes, como decía yo, que protejan el alimento a nivel cultural, patrimonialmente, como señalaba, pero también que promueva nuestras prácticas culturales en torno a esos alimentos, que también están de alguna manera desprotegidas. Y todo esto, digamos, articuladamente, ¿no? Lo que hoy día nosotros tenemos en términos de alimentación más directos son las políticas de salud, ¿no? Aquellas políticas que abordan el alimento como aquel elemento como un elemento que está directamente relacionado con la salud de las personas. Elige vivir sano, la ley de sellos. Sin embargo, todavía estos programas son insuficientes y, como decía, no están articulados con ninguna legislación que aborde la producción de alimentos a nivel agrícola. Entonces son carentes, están desarticulados, están desvinculados, y lo que produce entonces son no solo vacíos legales, sino que también vacíos informativos, vacíos a nivel de educación para la alimentación. Todo esto debiese, de alguna manera, debiésemos generar como sociedad, y debiese tener un alto impacto en las políticas educativas además. Es necesario que nosotros nos propongamos como sociedad educar para la alimentación, educar para que nuestra bioética involucre también la relación con el mundo que nos permite el alimento, porque el alimento es algo así como un medio entre nosotros y el mundo, un medio que además nos hace uno con el mundo, porque el alimento yo lo incorporo, pasa a ser parte de mí. Somos lo que comemos o soy lo que como es una de las frases más verdaderas y más irrefutables que existen, porque en efecto todo lo que yo como pasa a formar parte de lo que yo soy, y esto a muchos niveles, no solamente a nivel biológico. Si nosotros comprendemos eso profundamente, quizás podamos movernos como sociedad hacia un modo bioético y biopolítico de entender nuestra relación con el alimento de una manera más armónica, de una manera menos violenta y de una manera que nos asegure a todos bienestar y una larga vida saludable.